de toda la comunidad universitaria y también otras instituciones y organizaciones de productores. Y bueno, que constituyó una institucionalidad que contribuye, creo, mucho a darle legitimidad a los SPG. Así que bueno, bienvenidos, veo que somos muchos, eso es muy importante para seguir avanzando en esta red que, bueno, esperemos que siga avanzando y también creando su propia experiencia hasta el momento en que podamos realmente influir en las políticas públicas. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, contarles que hoy vamos a entonces estar hablando sobre el caso del SPG de la Facultad de Agronomía de la UBA. El título del encuentro de hoy pusimos desafíos y reflexiones sobre la implementación de un SPG desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Lo que hicimos fue grabar la charla. Vamos a grabar la charla porque, bueno, hay muchas personas que les gustaría que quede el material disponible, personas que escribieron que no podían estar, así que vamos a grabarlo y después lo vamos a compartir para que, bueno, esté disponible para todos y todas. Hoy nos acompañan para contarnos la experiencia Federico Cernucci, que es coordinador general del SPG y miembro de la Comisión Técnica del programa. Federico es docente en la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales, es licenciado en Ciencias Ambientales. También nos acompaña Doménica Grijalva y Mariano Rodríguez Vida, que son estudiantes que están acompañando y participando en este proceso. Son estudiantes de agronomía y de producción vegetal orgánica. Y también está presente Mariana Alejandra Garófalo, que es productora de Agroecológicos MG. La modalidad va a ser que ahora se van a presentar ellos, van a compartirnos su presentación y lo que les pedimos es que en el chat vayan escribiendo si aparecen preguntas y dudas y al final de la presentación vamos a retomar las preguntas. ¿Sí? Hacemos así. Bueno, nada más. Dejamos y escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Acá Federico, del SPG de la FAUA. Gracias, Lali, y a todo el equipo por la invitación. Ahí voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Ahí lo ven correctamente? Sí, se ve Bien, perfecto. gracias. Perfecto. Bueno, nos convocaron hoy para contar un poco, como iba contando Rosa y Lali, para contar un poco la experiencia del SPG de la FAUA, que logró institucionalizarse hace varios años ya, y nos parecía importante traer bueno, esta experiencia y también la potencia que tiene el rol del SPG dentro de una universidad. Le vamos a contar un poco el paso a paso, cómo funciona el programa, y bueno, la importancia de un SPG que pueda formar estudiantes en agroecología y que, bueno, tenga vínculos con el territorio. Bueno, quizás para introducir acá un pantallazo general del SPG, funcionamos desde 2018 ya como un programa de extensión universitaria. Ahora después voy a contar un poquito la historia. Y trabajamos con productores hortícolas que venden en la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía. O sea, es un programa que está orientado o que nace desde el vínculo de la facultad con la Feria del Productor al Consumidor y con los productores que allí venden los productos. Y ahí hoy en día está integrado por estudiantes y docentes de la facultad, familias productoras y consumidores de la feria. Son como las tres grandes patas que tiene este programa. Como objetivos generales del programa es, bueno, promover y acompañar la transición de los pequeños productores del AMBA, en particular estos que venden en la feria, contribuir en la formación de estudiantes y docentes en la temática de agroecología, identificar líneas de investigación a partir de casos reales, fortalecer las redes de trabajo interinstitucional, que un poco es lo que estamos haciendo acá el día de hoy, y también por último informar a los consumidores
de los procesos que ocurren detrás de los alimentos. Bueno, un poco para contar cómo surgió el programa. Primero en 2015 se creó esta feria que les comentaba, que es la Feria del Productor al Consumidor, que el objetivo de esta feria es promover y difundir la producción de la agricultura familiar y la comercialización justa. No es necesariamente una feria agroecológica, hay varios productores que están en transición en la agroecología, pero el eje central de la feria no es la agroecología, sino la comercialización justa y directa entre los productores y los consumidores. Y bueno, desde 2016, la Caliza de nuestra facultad, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, ya venía trabajando con muchos de los productores que estaban en la feria, y justamente como la feria no es una feria agroecológica, se empezó a buscar como estrategias o una necesidad de visibilizar o garantizar a aquellos productores que dentro de la feria tenían un trabajo hecho en la transición hacia la agroecología. Entonces surgió una propuesta de SPG que la Caliza lo presentó a la Facultad de Agronomía, y en 2017 la Facultad de Agronomía lo tomó y lo aprobó a través del Consejo Directivo. Y lo aprobó como un programa de extensión, en vistas de que iba a ser un programa que iba a necesitar financiamiento propio, vehículos, disponibilidad de docentes. Encontraron ese camino como programa de extensión para, bueno, institucionalizar este vínculo con los productores. En 2017 se puso en marcha una prueba piloto con 2 productores de la feria, 35 alumnos y 13 docentes. Y después en 2018 es que se formalizó el programa y se empezó a ampliar a otros productores. Y bueno, en 2019 se siguió trabajando con más productores, se llegó a 6 productores de la feria, algunas en realidad asociaciones de productores, pero bueno, 6 puesteros de la feria que lograron tener la garantía. Después, bueno, vino la pandemia, un poco con todas las medidas de aislamiento y la complejidad de ejecutar acciones. Se vio bastante frenado el programa, más que nada por la dificultad de ir a campo y de hacer intercambio con los actores en el territorio. Después de 2022 a 2024, continuó el trabajo junto a todos los productores de la feria y empezaron a surgir, en base ya a algunos años de funcionamiento, proyectos y líneas nuevas de investigación. Ahora más adelante vamos a contar un poquito, pero bueno, se fue como fortaleciendo y consolidando el rol del programa. En 2025, que fue el año pasado, hubo una pequeña reestructuración del programa, en que se amplió la coordinación del programa. Antes había un solo coordinador, se pasó a tener 2 coordinadores, uno más con un rol general y uno con un rol más técnico. Y bueno, acá dice en 2026, a la fecha de hoy, digamos, ya trabajamos con más de 40 familias de productores y productoras. Se entregaron 20 garantías de transición, que son entregadas una vez al año. Y participaron del programa alrededor de 160 estudiantes y 18 docentes. Bien, ahora queríamos contarle quizás el detalle o la especificidad de cómo funciona la estructura organizativa de nuestro programa. El órgano principal del programa es una comisión técnica que está formado por 7 docentes de distintas áreas de la facultad, y es el órgano que toma las decisiones con respecto a las metas a seguir, a los congresos en los que participar y resoluciones de todas las cuestiones que atañen al programa. Después, como le comentaba, hay un equipo de coordinación, que eso depende de la Secretaría de Extensión de la facultad. Luego están los productores y productoras, que están en transición hacia la agroecología, que son actualmente 6 con quienes estamos trabajando. Y los equipos técnicos de trabajo, que están formados por docentes y estudiantes, y son quienes se asignan a un productor y van generando un vínculo y trabajando con cada familia. Y después tenemos 2 subcomisiones que creamos el año pasado. Una que es una comisión de comunicación, que la idea es establecer toda una estrategia de comunicación del programa, diseñar materiales, actividades, subir publicaciones a redes. Y otra comisión que tiene que ver con los indicadores del programa. Ahora voy a abrir un poquito esa ventana, pero el programa tiene una serie de indicadores que se toman a campo, y luego de varios años de trabajar con los mismos indicadores e intercambiar con productores o con otras universidades, surgió la necesidad de hacer una revisión general
y ver si es necesario actualizar o trabajar colectivamente en alguno de los indicadores. Bien, como les contaba, la comisión técnica está formada por docentes. Acá están enlistadas las cátedras de pertenencia de los docentes, que es bioquímica, la cátedra de extensión, fruticultura, horticultura, la cátedra libre de soberanía alimentaria y el área de agroecología de la facultad. Y se encarga de planificar y evaluar las tareas que se plantean para todos los años, gestiona todas las líneas de investigación que se hacen a campo con estudiantes, la participación en congresos, la reserva de vehículos, digamos, toda la gestión integral del programa. Y nos reunimos cada 15 días aproximadamente, a veces presencial, a veces virtual, y las discusiones que tenemos en la comisión técnica las llevamos en general a los equipos de estudiantes y a los productores. Bueno, acá están quienes son como el centro del programa, que son los y las productores que trabajan con nosotros. Hay 3 que ya vienen trabajando hace bastante tiempo, que son Hola Sabor, Agroecológicos CMG, que está Mariana aquí presente, y Campo Grande. Y después hay 3 que estamos realizando la garantía ahora. En el caso de Huerta Trujillo y Bienestar en tus Manos, son 2 productores que vienen de Cotepo, de lo que era una rama más técnica de la UTT, de la agroecología. Y estamos revinculándonos con la Asociación de Productores de la 1610, que bueno, es uno de los grupos de productores que estuvo desde el inicio del programa, pero luego al dejar por varias razones de participar de la feria del productor al consumidor, como les comenté que el programa está abocado a los productores de la feria, se discontinuó la participación y ahora este año y el año pasado, este año, estamos retomando el vínculo y emitiendo una nueva garantía. Acá bueno, queríamos representar un poco espacialmente la ubicación de los productores. Arriba de todo van a ver a la Facultad de Agronomía, que está en la capital federal de Buenos Aires. Y hacia abajo, hacia la zona sur, yendo hacia el lado de La Plata, al cinturón hortícola, están los productores con los que venimos trabajando. Luego participan varios estudiantes, que esa es una de las potencias que tiene este programa al ser de una universidad, es que apunta mucho a la formación de los estudiantes. En este caso participan estudiantes de varias carreras, entre ellas agronomía, ciencias ambientales, producción vegetal orgánica, turismo rural, producción florihortícola y economía y administración agrarias, que serían casi todas las carreras que hay en la Facultad de Agronomía. No voy a andar tanto en esto porque después están Doménica y Mariano que nos van a comentar un poco más el rol de estudiantes. Pero bueno, quizás comentar que los estudiantes que participan del SPG en general lo hacen durante varios años, lo cual fortalece esta idea de generar un vínculo de confianza con las familias productoras. No es un programa de un año, sino que participan quizás 4 o 5 años a lo largo de todo su trayecto en la carrera. Tienen reuniones periódicas de trabajo antes de visitar el campo y después de visitar los campos. Y bueno, lo que se busca un poco es la formación interdisciplinar y situada de los estudiantes, para que puedan aplicar los conocimientos a campo. Luego está la feria, que como mencioné es aquel actor o aquel espacio donde surge el SPG, que es un espacio de comercialización directa de productos y que promueve el consumo responsable, la economía social y la soberanía alimentaria. Se venden todo tipo de productos en la feria, alimentos frescos, lácteos, panificados, textiles, artesanías. Hay una diversidad de productores y nosotros desde el SPG trabajamos exclusivamente con esos productores solamente hortícolas. Es decir, no garantizamos la transición agroecológica para otro tipo de productores que nos han preguntado si había en el caso de lácteos o de conservas algún SPG. Hay experiencias en el país, pero bueno, por el momento el programa está más centrado en la producción hortícola. Y también en las ferias hacen muchas actividades de difusión hacia los consumidores. Si lo buscan en redes a la feria, ahí todos los fines de semana hay talleres, recorridas y bueno, actividades vinculadas a un montón de programas de la facultad o de productores de la feria. Por si alguno está cerca, ahí vi que estuvieron comentando que son de varios lugares del país, pero si alguno está cerca de Capital, este fin de semana va a haber una edición de la feria, los 3 días del fin de largo,
Y el sábado vamos a estar haciendo una actividad a las 11 de la mañana del SPG. Bueno, acá un poquito presenté los actores del programa. Y ahora la idea era contarles cómo es el funcionamiento, el día a día, digamos, cómo se emiten las garantías. Cada productor de estos 6 que mencionamos tiene asignado un grupo de estudiantes y docentes. En general es un docente coordinador y entre 5 a 7 estudiantes que participan de distintas carreras. Entonces, ese equipo de trabajo de cada producción va durante el año entre 4 y 5 veces a la producción y comparten experiencias y se construyen de manera colectiva una serie de indicadores que ahora voy a pasar a contar. Y después ese proceso, una vez que se visitó el campo varias veces, se trabajó con todos los productores y se relevaron los indicadores, se emite una garantía de transición a la agroecología. Al momento de emitir esa garantía, lo que se hace es una visita cruzada, donde otro productor que está dentro del programa viene a visitar al productor que se está trabajando y emitiendo la garantía, y junto a este productor y a los estudiantes se hace una corroboración de todos los indicadores. Una vez corroborado esto, se procede a emitir la garantía. Los indicadores que tenemos están aprobados en un manual operativo que quizás después Lali puede compartir ahí por el chat. Fueron construidos junto a los estudiantes, a docentes de varias áreas de la facultad, y fueron construidos en base a la información que había en ese momento, académica. Se articuló bastante con el INTA también en su momento, para buscar construir los indicadores, y se buscaron experiencia de otros SPGs, pero se buscó adaptar los indicadores a una realidad local, que es un poco el objetivo de los SPGs, ¿no? Formar indicadores que representen la realidad local de los productores. Los valores, si bien tenemos ciertos protocolos de cómo relevar o tomar los valores, son conversados y discutidos con los productores. Y lo que buscan básicamente estos indicadores no es tener una función punitiva, digamos, de que si un indicador dio bajo es que algo hay que corregir, sino al revés. Lo que buscan es visibilizar o demostrar dónde hay áreas que se necesitan más abordaje desde la academia para trabajar sobre ciertas cuestiones que quizá a los productores les está costando más o que requieren más apoyo. Y como los comenté, ahora lo tenemos en proceso de revisión, estos indicadores. Bueno, esto no voy a entrar tan en detalle, pero tenemos 6 dimensiones de indicadores, que son la productiva, la socioproductiva, la social, la económica, la ambiental y de género. Y dentro de cada una de esas dimensiones hay 10 indicadores y dentro hay 36 subindicadores. Es decir, que los equipos de estudiantes y docentes, cuando van a campo, lo que hacen es conversar con los productores sobre estos 36 distintos subindicadores. Y como ven acá, que este es un ejemplo de una planilla de Excel de cuando tomamos los indicadores, cada indicador tiene 3 valores posibles, que son 3 puntajes distintos. Entonces, en la conversación con los productores, se le asigna un valor a cada uno de los indicadores, y luego esos valores se van ponderando hasta formar el indicador global. Que como ven acá a la derecha, que este es un ejemplo de una de las garantías que entregamos a los productores, esos indicadores que los estudiantes fueron tomando después se plasman en esta garantía. No puedo. Que van a ver que tiene 6 subindicadores y arriba de todo hay como una franja donde muestra en qué estadio está ese productor, esa productora, en el proceso de transición a la agroecología. Y bueno, como dije, esto permite ver un poco cuáles son las áreas o las dimensiones donde más abordaje se requieren para trabajar en esta transición hacia la agroecología. Y también quise aclarar que muchos de los indicadores no tienen que ver con decisiones de los productores. Por ejemplo, hay unos que tienen que ver más con acceso a la salud, a la educación de los productores y sus familias, y eso muchas veces tiene que ver con políticas públicas asociadas de otras áreas. Y por ejemplo, de 2023 ahora vimos ciertos cambios en políticas públicas de salud, educación, monotributo, seguridad social, que impactaron negativamente, por decirlo de una forma, en la garantía de los productores.
Bueno, y eso nos muestra cuáles son las áreas importantes a trabajar. Y esta garantía los productores la exhiben en una 3 en el puesto, lo cual lo habilita a que el consumidor que quizás siempre le compró a ese productor, ve esa garantía y tiene como una conversación que habilita para charlar con el productor y conocer un poco más en qué está trabajando y de qué manera. Bien, otro de los proyectos que trabajamos con la facultad, que este proyecto comenzó en 2021, si no me equivoco, y luego terminó obteniendo una línea de financiamiento propio a través de un programa PICT, es el análisis de residuos de plaguicidas en material vegetal que se vende en la feria. Es decir, todas las ediciones de la feria, alguien de la cátedra de bioquímica de nuestra facultad va a tomar muestras de vegetales, en general de hoja, selga, rúcula o a veces puede ser puerro, y lo llevan al laboratorio y hacen un muestreo para ver si hay presentes distintos tipos de residuos de plaguicidas, fitosanitarios, agroquímicos. Y con eso se construye una tablita como la que hay ahí abajo, en que puede ser no detectable, puede ser detectable en valores dentro de los rangos de error, o a veces puede ser detectable en valores muy superiores a los rangos establecidos. Bueno, cuando se encuentra un positivo, se conversa con los productores, se busca determinar cuál fue el origen de esa contaminación, y bueno, la gran mayoría de veces termina siendo contaminación por deriva, por aplicación de productos en campos lindantes, o incluso en el caso de DMG, que está Mariana acá presente, están al lado de un barrio cerrado que fumiga en verano por los mosquitos. Entonces después hipermetrina y otros insecticidas aparecen en las primeras filas de producción más cerca de este barrio. Un poco lo que buscamos con estos resultados no es alertar sobre la presencia de un químico, sino más que nada buscar justamente soluciones o abordajes para tratar de que generar cortinas vegetales, buscar cambiar los lugares de la producción o aumentar los tiempos de venta para minimizar la exposición, digamos, de los consumidores. Después realizamos algunas otras actividades. Hacemos encuentros de capacitación, intercambio con productores. Se han hecho talleres de combate de hormigas, por ejemplo, en uno de los productores, donde han venido todo el resto, y se ha trabajado sobre alguna plaga en particular. También se hacen talleres de formaciones de estudiantes en la facultad, sobre temáticas de suelos, de aguas, eso lo van a contar un poco los estudiantes más adelante. También trabajamos jornadas agroecológicas solidarias, que son encuentros en que vamos con una combi, con más estudiantes a campo, no 4 o 5, sino quizás 15, 20 estudiantes, y se trabaja en una cuestión puntual que los productores necesiten. Si, por ejemplo, los productores están necesitando ayuda para construir túneles, o si para instalar sistemas de riego, la idea es llevar estudiantes a campo y que vean a la par junto a los productores cómo se hace esa práctica, cómo se aplica, digamos, cómo eso que vieron en las aulas se hace a campo, en la realidad. Y bueno, y a los productores les sirve mucho porque son de repente 20 manos que le ayudan a trabajar en una cuestión puntual. Y también estamos haciendo un relevamiento de necesidades sociotécnicas transversales a todas las familias, para buscar identificar líneas de trabajo. Otra pata importante del SPG funcionando dentro de la universidad es poner en debate todo esto que estuvimos charlando en espacios académicos, de debate, de discusión, sobre la ecología, pero también sobre otros temas como extensión universitaria, horticultura. Y en esta línea venimos participando ya hace varios años de jornadas y congresos. Hemos ido siempre que pudimos al Congreso Nacional de Agroecología, al provincial acá en Buenos Aires, la jornada de extensión que hace la Facultad de Agronomía. El viernes pasado estuvimos en las jornadas de ambiente, UBA. La idea es presentar un poco el caso y establecer estos diálogos, estos debates desde la academia sobre la transición agroecológica. Después, desde la Comisión de Comunicación que le había contado al principio, establecimos una estrategia de comunicación con el objetivo de visibilizar el SPG
particularmente hacia los consumidores de la feria, pero hacia el público en general, buscando involucrar a los compradores de verdura agroecológica en las cadenas de producción, que entiendan qué es lo que ocurre detrás de ese proceso. En otras palabras, cuánto cuesta que llegue un alimento fresco al puesto y luego a la mesa. Y en esa línea hacemos actividades en la feria, participamos en charlas, nos han hecho notas periodísticas de diarios locales o nacionales. Y bueno, tenemos un Instagram que se lo vamos a pasar al final, donde vamos subiendo información, actividades e historias de lo que vamos haciendo. Después quizás, en este contexto que es bastante adverso, contarles cómo hacemos para sostener el financiamiento. Que bueno, como les conté, ir con estudiantes 4 veces al año a los establecimientos productivos implica disponer de un vehículo, con combustible, pagar peajes, muchas veces llevar insumos a los productores que nos piden. Entonces, tenemos 3 fuentes de financiamiento. Una son fondos directos de la Secretaría de Extensión, que a veces necesitamos dinero para cuestiones puntuales y la Secretaría misma hace una erogación. Después, el ingreso para solventar los viajes a las producciones viene de los ingresos que obtiene la Facultad de Agronomía por el alquiler de los puestos de la feria. Es decir, los mismos productores que participan de la feria dejan un ingreso a la facultad y un porcentaje de ese ingreso la facultad lo utiliza para financiar los viajes. Y después tenemos 2 proyectos Subanex, que son unos proyectos de extensión universitaria, que si bien los montos no son muy altos, pero nos sirven para complementar financiamiento en cuestiones de materiales de comunicación, por ejemplo, en banners, en gorras o materiales que usamos, y en cuestiones de laboratorio para los análisis. Y bueno, me pareció pertinente, acá abajo traje una resolución del Consejo Directivo de nuestra facultad de la semana pasada que se declaró en emergencia económica, salarial y de infraestructura. Y bueno, acá no lo puse porque era muy largo, pero el tercer artículo contaba que es especialmente sensible este recorte en los proyectos de extensión universitaria, ya que superó el 90% de ajuste. Aún así, dicho esto, la facultad sigue buscando sostener este programa porque es un programa institucional, porque los fondos de la feria se siguen manteniendo, y con estos 2 Subanex logramos, aunque sea temporalmente, sortear ese desfinanciamiento. De todos modos, estamos viajando bastante menos que otros años a las producciones, porque bueno, tiene esta dificultad de sostener el financiamiento. Bien, y ahora quizás para dar pie a que algunos estudiantes cuenten su visión del SPG y cómo los formó como profesionales el trabajar a campo con productores. Bueno, contar que como habrán visto es un programa donde participan muchísimos actores y esa multiplicidad de actores tiene un enriquecimiento de las redes, los lazos sociales, el intercambio de saberes y una mirada que trasciende varias disciplinas y que busca estar situada donde ocurren los procesos productivos. Nos parece importante formar estudiantes que sean futuros profesionales, que sepan trabajar con agroecología y con sistema participativo de garantías. Y en esta línea se está dando desde el año pasado, desde el área de agroecología de la facultad, una materia optativa que se llama Sistemas Participativos de Garantías, donde justamente se busca formar estudiantes de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica en cómo funcionan los SPGs, para que ocasionalmente, cuando se inserten en el mundo laboral, sea una opción válida poder trabajar en estos procesos. Y bueno, ahora le doy el micrófono a Doménica, que va a empezar a contar un poco. No sé si andará por ahí, Dome. Hola, Ahí estamos. mi nombre es Doménica y estudio agronomía ahí en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Y hoy les quiero contar un poquito como que, sobre todo más allá del rol, que tiene que ver también qué me ha aportado a mí como estudiante poder participar de este programa de extensión. Entonces,
puedes pasarle una más, creo que me olvidé de borrar esa diapositiva. Porfis. Esa es la que necesito, perdón. Bueno, ahí está mucho más ilustrado lo que les quería traer hoy. En primer lugar, yo creo que una de las grandes potencias que ha tenido para mí este programa es que me ha permitido tejer vínculos con un montón de actores distintos del sistema agroalimentario, de actores clave. Por ejemplo, en esa imagen ven que estamos en una reunión, cuando hicimos el primer contacto con Huerta Trujillo, y hay una diversidad de actores, desde el mismo productor, algunas autoridades de la Secretaría de Extensión, docentes, personas de otros proyectos de la facultad como el Bolsón Soberano, y también, por ejemplo, desde la feria con el consumidor, con otros estudiantes. Creo que algo que no te lo da la carrera y la experiencia áulica es aprender a manejarte con una diversidad de autores, de actores, poder como escuchar sus realidades. A veces desde la teoría terminan siendo las producciones números y datos en un cuaderno, en vez de representar la gente y el recurso humano como los tejidos sociales que permiten esas producciones. Y yo creo que poder acercarte y ver que no es un número en un cuaderno, sino personas que hacen sus vidas y como resultado hay producciones, es una potencia tremenda. Y como les contábamos, este es un vínculo que se teje a largo plazo, que no se trata como sobre de ir y relevar algo, o de ir y ver una experiencia puntual, sino de ver a través del tiempo cómo van dándose distintos procesos. Por otro lado, también a mí me ha permitido contrastar teorías que recibo como de forma única con realidades productivas. Entonces, por ahí yo me acuerdo las primeras veces que iba a campo, iba con una idea muy de librito, a decir como, bueno, esto, lo otro, y si es así, si se hace así está mal, si se hace así está bien. Y cuando vas y pones los pies ahí donde las papas queman, literalmente, te das cuenta de que no es así como en el libro, como que en la realidad hay una multiplicidad de otros factores, de otras complejidades, de que por ahí no siempre pasa por algo técnico de decir esta herramienta para esto, sino pasa por contextos sociales, por en qué medida es aplicable esta teoría a la realidad. Por ejemplo, ahí podemos ver a algunas de mis compañeras del SPG con algunas de las productoras de Campo Grande en un proyecto que se llama El Vivero de Batatas, que consiste en que se nos ofrece a nosotros como estudiantes un taller de reproducción de batatas, y como producto de ese taller salen plantines de batata que después se entregan a los productores para que completen el ciclo. Entonces la potencia de eso es poder verlo, o sea, yo lo recibí, por ejemplo, en horticultura y medio que lo entendía, pero otra cosa es poder ver varias veces el ciclo repetirse, porque ya es el tercer año que se va a hacer este taller. Entonces, ver varias veces en distintos contextos, con distintas, como en distintas situaciones, un mismo cultivo, por ejemplo, es mucho más rico que verlo en el libro o ir a una visita puntual que se pueda hacer en alguna materia, por ejemplo. Por otro lado, también una potencia muy grande que he tenido para mí es que me ha permitido como formarme en áreas complementarias. En la imagen podemos ver una actividad realizada durante la feria del productor al consumidor. Como les contaba Fede, yo soy parte les contaba de la comisión de comunicación, y yo formo parte de esa comisión. Y en ese sentido, como exploramos cosas que van mucho más allá de por ahí lo que te dicen que es tu área o tu rango de acción, como con el rol de la carrera que estás estudiando. Por ejemplo, hemos aprendido sobre comunicación, un poquito incluso hasta sobre marketing, por ejemplo, sobre pensar en el SPG no solamente desde la parte técnica, sino desde
desde cómo se comunican las garantías, desde los logos, desde qué actividades puedes hacer para llegar al consumidor, incluir esa tercera pata, y también este ejercicio, ¿no? De estar comunicando lo que haces, como intentando llegar a distintos actores, y no solo intentando llegar, sino escuchando y entendiendo qué piensan para identificar desde la vivencia cuáles son esos cuellos de botella de la transición. Y bueno, en este diálogo surgen ideas, surgen cosas que van nutriendo toda esta experiencia. Y bueno, por ejemplo, también algo muy importante que hemos podido aprender es a trabajar en equipo. ¿Cuántos son? 30.000. No hay tantas instancias en la carrera que te permitan sentarte a resolver problemas de forma participativa. Sí, por ahí haces un TP, por ahí, pero otra cosa es sostener un equipo, por ejemplo, en los equipos técnicos. Yo pertenezco al equipo de Huerta Trujillo y estamos en constante como construcción de decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con este indicador? ¿Cómo podemos acceder a este productor? ¿Cómo podemos aportar en cuanto a esta problemática? Y eso es muy potente también, que todos se hacen en equipo y vamos incorporando como esas habilidades también. Por otro lado, también algo importante que me ha sucedido a mí es que estas cuestiones que vivo en territorio me quedan picando, me quedan girando, y después he llevado estas cuestiones, por ejemplo, al aula. Me acuerdo de un caso muy puntual en el que cursé Sociología Agraria, que es una de las materias del pensum, digamos, obligatorias, y había que hacer un trabajo práctico de analizar la estructura agraria de uno de los complejos. Y bueno, vi que mis compañeros por ahí dicen, sí, me llaman la atención, como eligieron medio al azar qué complejo querían trabajar. Y yo ya tenía como listo un contexto súper específico del cual quería y tenía mucha avidez de aprender. Entonces no necesité como forzarme a hacer un TP, sino que fue al revés, como que todas estas cuestiones que ya habían surgido, esas preguntas, esas problemáticas que yo ya tenía en la cabeza relevadas de la realidad, comenzaron a operar para nada, darle movimiento y traccionar ese aprendizaje. Me pareció que por ejemplo, respecto a otros compañeros que no tenían esa motivación, para mí fue mucho más fácil sostener eso. Y en general, sostener las materias, me parece que desde que tengo como un lugar al cual aplicarlo, o sobre el cual pensar, o para el cual quiero buscar respuestas desde la carrera, como desde que tengo ese contexto, es muchísimo más fácil sostener materias, sostener trabajos prácticos, mucho menos forzado. Y por otro lado, también da la posibilidad de pensar cómo se pueden aplicar las herramientas que vamos obteniendo. Por ahí me ha pasado de hacer materias previas y que sí me den alguna clase sobre muestreo de diversidad de suelos, y medio que me pasó por arriba, digamos, y después cuando vi la necesidad y dije, wow, acá, si hubiera podido como saber que lo iba a necesitar para esto, hubiera prestado mucho más atención, o hubiera como indagado más, y asimismo ahora que recibo herramientas, como que entiendo mejor para qué me pueden servir, y ya estoy pensando en cómo se pueden aplicar. Y creo que todo esto, como todas estas experiencias y todas estas como aportes a la formación mía, en realidad se pueden resumir en algo mucho más abarcador e importante. Es que todo este trabajo me ha permitido como a mí entender cuál es la potencia de la universidad pública. O sea, entender que como estudiante mi rol no solamente es ir a aprender contenido y responder bien preguntas y recibir un título y buscar un buen trabajo, sino entender que hay muchos problemas y muchas cuestiones que son estructurales, que solo las puedes ver cuando un productor te habla de una cosa, de un problema, y tú dices, tal vez sea personal su problema, pero luego otro te habla de lo mismo y así dices, claro, es un problema de la estructura.
y empezar a ver cómo pequeñas acciones que vamos haciendo apoyan esos procesos, dices como que, wow, si es que hubiera un esfuerzo mucho más coordinado, como que un estudiantado mucho más activo, la universidad pública realmente podría responder como a esas demandas del territorio ese vínculo fortalecido podría hacer que realmente se transformen cosas a nivel estructural. Creo que eso es como lo más importante que me ha dejado del SPG, como entender que mi paso por la universidad no es pasivo, sino que es una constante construcción y debate como de qué sucede en los territorios, de para quién y para qué se produce, de qué forma, y saber que cualquier cuestión que pretenda resolver esas problemáticas se construye en conjunto, y no solo en conjunto con otras personas de la academia, sino con productores, con consumidores, con docentes, con todos los actores involucrados en el complejo agroalimentario del sistema. Eso quería traerles. Muchas gracias, Dome. Si estás ahí, Marian. Estoy por acá. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contento de poder participar acá, de esta articulación de SPG, que se dé esta articulación de SPG, que claramente revela una necesidad por parte de los consumidores de adquirir productos sanos y de calidad y saber dónde adquirirlos también, y de los productores por poder diferenciarse, por obtener una garantía por parte de una institución reconocida que les permita mejorar sus posibilidades de venta, su visibilidad y por supuesto el rol de las instituciones que tomaron todas estas necesidades y que la están poniendo en práctica. Instituciones que tan importantes son en su rol social y político en este momento, creo que más que nunca. Como ya comentó un poco Fede en algunas imágenes, nuestra facultad queda en el medio de Capital Federal, bastante lejos de los sistemas productivos del periurbano. Los proyectos de extensión nos permiten un poco ensuciarnos las manos como alumnos, acercarnos al territorio de toda la parte del periurbano que tan grande es y que nos alimenta prácticamente todos los días. Y por supuesto conocer también la realidad del sistema productivo, de sus actores, sus necesidades, sus problemáticas. Acá es donde SPG también colabora para que nosotros los alumnos podamos poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas y también entender que el proceso de transición agroecológica no es lineal. Va para adelante, va para atrás, hay momentos en los cuales los productores hacen lo que pueden. Entender que también hay un aprendizaje en todo lo que es el proceso de transición y que no es una cuestión de aplicar ciertas técnicas ya conocidas, sino es ir probando en diferentes lados qué funciona, qué no funciona, colaborar con esa articulación entre productores que se van pasando información a través de nosotros, entre ellos, entender que ese proceso dura muchos años y tenemos dentro de SPG diferentes productores en diferentes contextos y situaciones y lugares que están en procesos de transición muy diferentes. Algunos realmente son productores modelo y que también le permiten a otros productores que están en un proceso más inicial ver cuál es un poco el final, ¿no? De alguna manera, tener un horizonte. En estos viajes, en estos viajes donde planificamos y vamos hacia los territorios, desde el punto anterior, o sea, en la planificación van surgiendo ideas, objetivos, y luego también en territorio vamos tratando de evidenciar de qué manera podemos colaborar con los productores. Ahí es donde nacen muchas veces trabajos prácticos o trabajos finales o investigaciones, como ya nombraron el vivero de batatas,
También hay trabajos de costos realizados para algunos productores que producen bioinsumos. Por mi parte estoy también realizando mi trabajo final con Tricoderma, que está orientado a, a generar un sustituto de un insumo como promotor de crecimiento, y también tiene conocidas capacidades de antagonista de muchos hongos patógenos del suelo. En estos contextos, el objetivo a veces se piensa en solamente la investigación y hacer tesis y sacarnos un poco de encima ese trabajo, y una vez que termina, muchas veces no vuelve a los productores. Acá es donde creo que hay una mirada diferente, no perder de vista que se hace extensión, que hay que devolver a los productores ideas, ayudas a esas problemáticas, y bajarlo a tierra, que sea realmente extensión, que sea fácilmente reproducible, fácilmente replicable, que sea escalable. Voy a contar algo que creo que anda por ahí Guille Fusaro, quien era antes coordinador técnico del SPG. La primera vez que fuimos un viaje, nos subimos al auto y prácticamente lo primero que nos dijo es: nosotros vamos a escuchar. Primero generamos un vínculo, confianza, y después, si nos preguntan, podemos opinar o llevar ideas. Esto marca bastante la cancha. Nosotros muchas veces desde la academia vamos pensando que vamos con el librito y con las ideas más modernas y vamos a plantar bandera, y claramente no. Vamos a compartir de manera horizontal con los productores que tienen mucha información, y muchos saberes y muchas ganas de compartirlos. Y muchas veces no tienen la posibilidad de hacerlo porque la articulación entre productores es diferente, porque están trabajando todo el día. Acá es realmente donde SPG o los SPG cobran relevancia, en construir una red no solo de apoyo y de contención, sino de visibilidad, de comunicación. Acá es realmente donde las instituciones cobran un papel muy relevante. Y esto hace justamente a nuestra formación profesional, a aprender aprender a comunicarnos con los productores, con los que probablemente el día de mañana, ojalá, sean lugares donde podamos desarrollarnos profesionalmente. Creo que esto es lo más importante y lo que más nos deja de aprendizaje como estudiantes, esto de que nosotros realmente vamos a aprender con los productores, que tenemos mucha posibilidad de intercambiar saberes, y que lo más importante realmente es generar vínculo de confianza. Ya lo nombramos varias veces, creo que lo recalcamos mucho porque es muy importante, porque a partir de eso es donde salen muchas veces las mejores ideas para el futuro. Creo que ya dije todo lo que quería decir. Vuelvo a nombrar la importancia y la felicidad que me genera que estos proyectos sean escalables a nivel local, que fortalezcan las economías regionales, locales, y que el día de mañana se pueda pensar, como ya dijo al principio una compañera acá, que esto pueda terminar en políticas públicas. Y creo que doy paso a Mariana. Gracias. Bueno, hola, buenos días para todos. Bueno, yo soy Mariana Garófalo, junto a mi compañero Liemich Guillermo, somos parte de Agroecológicos MG. Formamos parte de la Feria del Productor al Consumidor desde sus comienzos, en el 2015, y somos parte del SPG desde el 2018. Para nosotros, desde los comienzos, siempre fue muy importante participar del SPG. Cuando nos vino, bueno, ahí nos nombraron a Guille, cuando vino Guille ay, esperen que se me mueve la cámara, a proponernos, a contarnos de qué se trataba y qué sé yo, de una le dijimos que sí, porque en ese momento ya había como un conflicto entre los productores que participábamos de la feria, y entre quienes nos considerábamos agroecológicos o estábamos en transición y quienes conocíamos que no lo eran.
Entonces queríamos tener como esa diferenciación, pero desde, bueno, no sé si saben, la feria es una feria autogestiva, o sea, el evento lo organizamos entre los productores. Entre todos los productores son más de 200 emprendimientos los que participan todos los meses. Y bueno, en ese momento había como un conflicto entre quienes éramos agroecológicos o nos considerábamos agroecológicos y quienes sabíamos, porque conocíamos de dónde venían, y no lo eran. Entonces, para nosotros, como primera medida, era como re importante tener esa diferenciación, ¿no? Entre los productores de la feria, de poder mostrar de alguna manera esa diferencia entre unos y otros. Bueno, como ahí dijo antes Fede, empezamos a participar con Hola Sabor, Campo Grande, y bueno, en ese momento también en los comienzos estaba la 1610. Y enseguida me parece que estuvo buenísimo esto de que también decía ahí Mariano, de que o por lo menos yo lo veo así, de que los productores como que nos sentimos escuchados, ¿no? O sea, como que no era que venían como a bajarnos línea, o sea, nosotros con mi compañero los dos tenemos una formación universitaria, y en muchas veces nos había pasado, habíamos sido técnicos de cambio rural en proyectos de extensión, y nos había pasado en muchos lugares en los que consideramos como productores, en ese lugar de productores, que los proyectos de extensión en realidad eran personas que se sentaban en un escritorio y planificaban cosas que después, llevadas a la realidad, no eran posibles. Y en este caso nos parece que eso, ¿no? Que se generó esa relación, muchas veces también, haciendo un poco de mea culpa, los productores nos ponemos en ese lugar de parásitos, digamos, o sea, de, bueno, ¿qué me van a dar por estar acá, ¿no? ¿Qué voy a recibir yo? ¿Qué beneficio voy a tener? Y me parece que el SPG lo que plantea es esto, como una relación más simbiótica, ¿no? Donde todos tenemos que participar y poner nuestro granito de arena en que esto resulte mejor para todos, mejor para los productores, para que podamos mejorar nuestros procesos productivos. Creo que ninguno de los productores que somos parte del SPG actualmente tenemos la vaca atada, o sea, todos estamos constantemente aprendiendo. Y bueno, está buenísimo recibir esas visitas, sentirse escuchado. Al principio, o por ahí muchas veces nos pasaba que como, bueno, ¿qué van a venir? Como a vernos como si nosotros fuéramos, no sé, actores de un circo, viene gente de Capital, ¿no? Como pensábamos eso. Bueno, ¿qué van a venir? Ahí, ay, viven en el barro, ay, no sé qué. Y la verdad es que no pasa eso, pero ni a palos. Siempre nos sentimos muy, muy respetados, muy escuchados y muy parte, que muchas veces pasa eso, ¿no? Con proyectos de extensión, en donde me parece que los productores no son escuchados y se intenta eso, o se ven desde ese lugar, como, bueno, nosotros somos los académicos y venimos acá a decirles qué es lo que ustedes tienen que hacer. En este proyecto, bueno, vuelvo a repetir, no sucede. Nosotros fuimos parte de varios ensayos o proyectos o trabajos. Vino una chica que hizo una tesis en nuestro campo sobre, nosotros usábamos contenido intrarruminal bovino para fertilizar nuestro suelo, que somos productores de la zona donde había hornos de ladrillo. Entonces, bueno, el horizonte A fue decapitado totalmente, hicimos muchos trabajos para poder recuperar partes, todavía estamos en eso. Bueno, recibimos eso. Bueno, inicialmente también recibimos el proyecto de Mariano, ahora vamos a recibir el proyecto de un chico que está haciendo análisis de agua. Nosotros estamos en Monte Grande, somos parte de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y esos proyectos están buenísimos, está espectacular ser parte de eso porque se generan muchos análisis y muchos estudios
que nosotros no podemos llevar adelante, porque muchas veces nos sucede que queremos hacer algo, pero bueno, eso implica que tengamos que hacer, bueno, nada, estos estudios, llevar a un laboratorio, pagar los análisis y qué sé yo, y a veces no nos da el tiempo, no nos da tampoco por ahí la plata. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de seguir siendo parte de este proyecto. En cuanto a nuestra comercialización en la feria, nosotros nos sentimos, colgamos nuestra garantía en todas las ferias. Nos parece importante que los consumidores sepan qué es lo que están consumiendo. Muchas veces sucede que cuando alguien se interesa en la garantía, ahí nos empiezan a preguntar y nos dicen, pero ¿cómo? ¿No son todos agroecológicos los productores que trabajan acá? ¿Y pero cómo? ¿Y esto? ¿Y esto? Y entonces me parece importante también con las bases que tiene, ¿no?, la feria, que los consumidores sepan qué es lo que está consumiendo, de dónde viene y qué características tiene. Y bueno, eso es una posibilidad que nos da la garantía y además nos da como esa confiabilidad, ¿no? Porque antes era como que quedaba en ¿cómo se dice? O sea, en si el consumidor te creía o no te creía lo que vos estabas diciendo. El tener una institución que apoya y que con los sellos, ¿no?, del SPG, de la Facultad de Agronomía, eso nos da mucha más credibilidad a la hora de comercializar y bueno, es súper importante. En cuanto a las cosas negativas que nadie dijo, me parece que ahí nos falta a nosotros como productores, o sea, no a nosotros Agroecológicos MG, sino a todos los productores que formamos parte, estas ganas como de motorizar algunas problemáticas que tenemos a veces en común. A veces no tenemos muchas problemáticas en común porque, bueno, o por ahí tienen más los demás y nosotros quedamos fuera por la zona geográfica en la que nos encontramos. Pero bueno, que nos falta esto, como la parte de motorizar problemáticas que vengan directo de los productores, que muchas veces se nos consulta o se nos pregunta, o sea, desde el SPG está la apertura como para escuchar eso y un poco nos falta. Y bueno, la conexión entre nosotros como productores se da mucho en la feria, pero no tanto después. O sea, por ahí sí nos coordinamos en la feria, entre nosotros a veces, o sea, eso también depende mucho más con quién tenemos más afinidad, pero no sé, comparamos precios, tratamos de ponernos de acuerdo para que no haya una competencia desleal ahí entre nosotros, pero bueno, un poquito todavía creo que falta eso, como más conexión entre los productores. Esto de la visita cruzada que nombraba Fede con respecto a la garantía, también salió de una demanda nuestra que fue escuchada, o sea, de los productores, que fue escuchada desde el SPG, porque bueno, nosotros decíamos como, no, bueno, pero ¿por qué yo tengo que garantizar que este es agroecológico si yo no conozco su lugar? Yo no sé lo que produce, no sé cómo lo hace. Entonces, esto de las visitas cruzadas también es súper importante. Primero porque uno aprende también de los compañeros de los otros productores, pero bueno, esto, ¿no?, que fue una demanda que fue escuchada, se planificó cómo hacerlo, y bueno, ahora llegamos por ahí no con los productores que están participando nuevos, pero bueno, todos los que tenemos más años, todos nos conocemos, todos sabemos dónde producimos, cómo producimos, al menos fuimos 1 o 2 veces a cada lugar, y eso también está buenísimo, porque antes como que se generaba esa desconfianza, ¿no?, entre nosotros. No, pero este tiene la garantía, pero yo sé que producía de esta manera antes. Bueno, pero ahora no produce así y está bueno también poder verlo. Y me parece que eso también es importante. Fue algo que fue escuchado y que fue tenido en cuenta para la renovación de las garantías. Así que bueno, no sé, hasta ahí llegué. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Muy concreto todo lo que comentaste. Bueno, y ahora para ir quizás ya cerrando y abriendo el espacio un poco a unos debates o reflexiones,
Antes iba a hacer una aclaración que yo comenté que había una materia que se llamaba Sistema Participativo de Garantía, y aclarar que esa materia depende del área de producción vegetal orgánica de la facultad, que había dicho otro nombre. Bien, un poco, creo que esto es para resumir lo que estuvimos escuchando. A los productores, la contribución del SPG, bueno, forman parte de una red, logran visibilizar estas problemáticas, buscar soluciones. Esta es generación de conocimiento colectivo, junto a estudiantes, pero también junto a otros productores. Nos permite un poco también caracterizar la transición agroecológica. Es algo que, si bien en estos espacios como el que estamos compartiendo se está abordando, no es algo que tenga tanta información generada. Entonces, todo aporte ahí de las fortalezas, pero también, como dijo Mariana, de las debilidades o limitaciones sirve. Lo que comentaron del agregado de valor, de que uno, al tener un respaldo institucional a la producción, le da un valor a ese producto y legitimiza todo el trabajo y el esfuerzo que hacen los productores. Muchas veces comentamos que la garantía también es una forma de visibilizar todo el esfuerzo que hacen los productores por decidir iniciar ese camino de transición a la agroecología con todas las dificultades que eso conlleva. Entonces, un poco visibilizar el SPG es visibilizar el esfuerzo ese que hacen. Después, bueno, no voy a aclarar tanto de cuál es la contribución a la comunidad académica, porque ya Doménica y Mariano estuvieron charlando, pero acercar los estudiantes a los territorios, ahí mencionamos varias veces el rol de la extensión universitaria, ¿no? De este diálogo abierto con la sociedad, que no sea simplemente llevar una tecnología, sino establecer este vínculo. La posibilidad de realizar prácticas de lo que vieron en el aula, la formación de profesionales con otra visión productiva que no es quizás la hegemónica, que falta mucho para poder empezar a potenciar este proceso de manera más masiva. Y bueno, propiciar esta línea de investigación que un poco contaron los estudiantes y Mariana, que surgen a partir de problemáticas que releva el SPG. Y para los consumidores... Perdón, no sé cómo levantar la mano en esta aplicación. Perdón, Fede. Habla. No, quería hacer una aclaración también que me parece muy importante, que además de los productores y de la parte académica, participan los consumidores de esta generación de garantía, ¿no? Y está buenísimo eso, porque, por ejemplo, nosotros tenemos clientes en la feria que nos han dicho, ay, yo fui a tu casa en uno de los viajes que hicieron con el SPG y pude ver cómo, y ahora estoy esperando que ustedes, no sé, traigan el brócoli que nosotros ayudamos a plantar cuando fuimos, qué sé yo, y eso está buenísimo porque involucra, me parece que es una pata muy importante la de los consumidores, porque por más que nosotros tuviéramos una garantía, si nadie nos compra o nadie sabe qué es lo que está comiendo, y me parece que es súper importante eso también. Sí, súper clave, justo era la diapo esta, así que buenísimo que lo aclaraste. Quizás también comento ahí como debilidad del programa, es quizás la pata que tenemos menos trabajada, el vínculo con los consumidores. Ya habrán escuchado que entre estudiantes y productores hay un vínculo muy fluido y los consumidores participan de la feria y, como dijo Mariana, en algunas visitas cruzadas, pero quizás es el actor que más cuesta que se involucre dentro de todo el proceso. Pero bueno, entiendo que es también quizá algo medio transversal a varios SPGs. Bien, ahí ya para cerrar, como las principales limitantes con las que nos estamos encontrando en este momento desde el SPG FAUA. Bueno, ya mencionamos los recortes presupuestarios, la limitación de los viajes. Después también algo muy importante que en este contexto, particularmente para la docencia universitaria y toda la comunidad académica, también está costando un poco sostener los procesos y las estructuras. Muchos docentes y estudiantes están con trabajos, con más de un trabajo, y realizando como mucho esfuerzo por sostener un montón de cuestiones que están desfinanciadas o que no se quiere que se terminen. Entonces, como que a veces cuesta un poco más sostener un programa como este que implica mucho cuerpo, mucha disponibilidad de tiempo, de viaje. Después, bueno, algo que no comentamos tanto, pero quizá Mariana también pueda acotar, hay una caída en el consumo de alimentos frescos. Venimos hablando con los productores y
no vienen siendo muy buenas las ventas en la feria, y eso sumado al aumento en los costos de los insumos y de la energía que utilizan los productores, genera un impacto en los ingresos de esas familias. Después, bueno, un poco volviendo al principio que contaba Rosa, de la situación del INTE, las políticas públicas, todo este desfinanciamiento quizás y vaciamiento de programas en INTA, en SENASA, en lo que era el INAFSI, genera como vacíos institucionales que la universidad en cierto modo busca acercarse, ocupar, tratar de reflotar, pero bajo ningún punto de vista puede lograr sostener toda esa construcción territorial y sostenida en el tiempo que viene haciendo organismos como el INTA, por ejemplo. Y quizás algo más amplio es los debates culturales que se están dando actualmente sobre lo ambiental, lo agroecológico, lo público, cuál es el rol de la ciencia y de la academia en la sociedad, está como en disputa, está en debate, entonces, bueno, es una dificultad que también recae sobre, por ejemplo, conseguir fondos o al momento de difundir nuestros programas. Bueno, ahí ya terminamos la parte de presentación. Me faltó esta diapositiva, que le dejamos nuestro contacto. Hay un correo electrónico y está nuestra red de Instagram, por si quieren seguirnos, cualquier duda, pregunta. Y bueno, abrimos ahora acá a las preguntas que hayan surgido en el chat y las reflexiones. Bueno, tomo la palabra para, en primer lugar, felicitarlos. Lo hago extensivo a los docentes, a los estudiantes, ¿no? Ahí varios nos emocionamos con el compromiso, la responsabilidad con la que se han tomado, ¿no? Este trabajo. Y bueno, en particular también un saludo a las productoras, productores que nos están acompañando y que están acompañando entonces de esta manera también al SPG FAUBA. Si les parece, compartimos algunas preguntas que fueron dejándonos en el chat. Varios compañeros están interesados en conseguir, o bueno, si pueden ser ustedes que lo compartan, las planillas de las dimensiones, de los indicadores, si pueden compartir esas planillas de seguimiento participativo para otras experiencias. Y bueno, hay algunas preguntas puntuales, ¿no? Había una pregunta por ahí que tenía que ver con la participación de los estudiantes, si son por horas o por prácticas sociocomunitarias, creo que algo ya fueron aclarándolo también en el mismo chat, pero bueno, por ahí quieren compartir algo más acerca de, bueno, cómo se da esa participación, si todos lo hacen de manera optativa o a través de materias optativas o algún detalle más que quieran compartir. Si no, sigo con otra pregunta. Yo solamente agregaría al respecto que es solamente es una elección de los estudiantes y puede llegar por medio de comunicación por parte de los mails que se han hecho por parte de SPG. Por mi parte yo llegué porque me anoté en una materia de soberanía alimentaria que da la Caliza. Creo que Dome también por lo mismo, si no me equivoco, lo hemos hablado. Sí, me dice con el pulgar. Y ahí dentro de esa materia, dentro del marco de esa materia, había una clase de SPG y muchos nos acercamos de manera optativa. Ahora, este último año, si no me equivoco, se creó la materia y es parte de la currícula optativa para la carrera de producción vegetal orgánica. Pero es algo chiquito y generalmente surge del boca en boca entre los estudiantes. También quisiera agregar, si me permiten, que creo que se pueden como convalidar créditos. La verdad, ni siquiera sé bien en qué conceptos, si de materia optativa o de prácticas, y creo que eso refleja, por un lado, como que es muy a pulso, como es muy desde el interés, como ni siquiera sabemos en qué nos beneficia como en papeles, digamos. Pero eso también te da una idea del beneficio del programa, que ni siquiera necesita ser tan institucional como para que podamos percibir esos beneficios formativos. Y a su vez, así como es un poquito contradictorio, porque también siento que es una pata a reforzar, digamos, y a seguir pensando y trabajando como de qué manera capaz podría tener más peso en la currícula, como para incentivar a otros estudiantes que capaz no son tan manijas como nosotros a involucrarse y capaz recibir un beneficio como académico más puntual, digamos. Sí, una aclaración con los créditos y
carrera tiene la posibilidad de algunas optativas o talleres o lo que sea que se pueden cubrir con las horas de trabajo en el SPG, por ejemplo. Así que eso está, o sea, que simplemente se hace una certificación de que cumplieron determinada cantidad de horas. Pero bueno, una cosa es que es muy raro que los alumnos pidan esa certificación para los créditos, así que se muestra el interés de participar, no en sí por los créditos, sino por el aprendizaje. Sí, bien. Después hay otra pregunta que tiene que ver con esa instancia en la que ustedes dieron cuenta de la estructura organizativa de este SPG y hicieron esa distinción entre comisión técnica y el equipo de coordinación, que además señalaron que ha sufrido cambios. En cuanto al comité técnico, ¿participan otras instituciones además de la universidad? Y con respecto al equipo de coordinación, ¿por qué se decidió esto de incorporar otro actor más al equipo de coordinación? ¿En qué contexto se dio? Si pueden señalar algunos aspectos sobre eso. Bien, si querés, Bueno, comento un poco lo del equipo de coordinación, Edu, y vos podés comentar lo de la comisión. El equipo de coordinación, antes había un coordinador general, y un poco por las demandas surgidas de los productores, se buscó sumar un coordinador más, pero que tiene una visión y un rol más técnico, desde la cátedra de horticultura, Juan, que está acá presente, y quizás yo que me encargo más de la coordinación, que antes el trabajo que hacía Guillermo, que ahí lo estuvieron mencionando, es más la parte de planificar los viajes, reservar el vehículo, seguros, cuestiones más administrativas, por decirlo así. Y el rol del otro coordinador es un rol más técnico de detectar cuáles son estas problemáticas que, como decía Dome, estructurales que atraviesan todos los productores y tratar de ahí levantar líneas de trabajo. Así como fue el vivero de batatas, que surgió también de la cátedra de horticultura, de esta demanda de varios productores de que no conseguían plantines de batata de calidad. Bueno, la idea es sumar este rol de ampliar la coordinación de una persona a dos, en la que una persona se encargue más del administrativo y otra poniendo el ojo a la cuestión más técnica. Sí. Bueno, con respecto a la participación de otras instituciones, inicialmente habíamos pensado no en la comisión técnica, sino está establecido que había una comisión asesora con integrantes de distintas comisiones, de distintas instituciones. Eso funcionó un par de veces, hicimos reuniones, pero después fue prácticamente imposible. Tenemos que uno de los temas a discutir, cómo nos podemos manejar con eso. ¿Por qué? Simplemente en el reglamento pusimos que ahí iba a haber un representante del INTA. Bueno, entonces ahí del INTA nos explicaron que tenemos que hacer todo un pedido formal al centro, a las autoridades máximas, para que designen un representante y después no sabemos cómo iban a elegir el representante y a alguien que por ahí ni siquiera le interesaba de participar. Así que bueno, así a nivel instituciones pretendimos algo demasiado grande y no se pudo realizar. Así que sigue siendo, tratamos siempre de comunicarnos con otras instituciones, sobre todo las que trabajan con los mismos productores. Ahora, por ejemplo, estamos yendo a Cotepo, y bueno, está también la Universidad de La Plata trabajando con eso, entonces ya quedamos con los productores que, bueno, vamos a hacer un nuevo viaje y después tratar de hacer una salida o un viaje con las dos, nuestro sistema participativo y el equipo de La Plata también en conjunto para trabajar en conjunto. Así que se trata siempre de interactuar con otros actores, pero bueno, es difícil manejarlo como una comisión asesora. Bien. Después otra de las preguntas tenía que ver con el territorio, ¿no? Y las características de los productores con los que trabajan. Por ahí pueden compartir nuevamente el mapa, ese que habían mostrado en la presentación, sobre todo para por ahí contarnos o dar cuenta de las particularidades que tienen esas producciones que acompañan y por ahí también si a lo largo de este tiempo en que han venido trabajando con ellos, tienen esas planillas de indicadores que les han permitido ir realizando como ese seguimiento, ¿no? En distintos momentos de estas producciones. Bueno, no sé si nos pueden contar si esto es así, si llevan adelante ese seguimiento o no.
Y si además a partir de la actualización de este manual operativo, ¿no? que nos contaban, va a haber cambios, ¿no? En todo caso, entonces, en esas planillas de indicadores. Sí, puedo contestar lo del manual. Claro, el manual operativo y todo el sistema participativo está aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad. Y anualmente hacemos un informe de las actividades del sistema participativo y los avances de los productores. O sea, tenemos el registro de cómo fueron cada productor avanzando en la transición. Así que, como decía, tenemos varios aspectos a mejorar o a modificar según la experiencia, pero siempre lo tenemos que elevar al Consejo Directivo de la Facultad y pedir autorización. Tanto en indicadores como en otras cosas, como por ejemplo algunas comisiones asesoras o todo eso. No sé si eso aclara un poco. Bien. Y no sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, Sí, comento quizá otra pregunta. con respecto a que venís preguntando de las planillas y eso, podemos armárselo para compartir, a sabiendas, como dijo esto Edu, que prontamente probablemente esas planillas de indicadores se van a ir actualizadas, pero bueno, puede llegar a servir como base. Y bueno, Bien. acá puse un poquito el mapa, que lo armó Doménica. La mayoría de los productores están dentro de lo que es el cinturón hortícola de Gran Buenos Aires, Gran La Plata. Hay un caso que es Sabor, que está dentro del Parque Pereira Ola, lo cual hace que tenga distintas condiciones productivas, una tenencia distinta de la tierra. Que hablando de esto, algo que no mencionamos es la complejidad que atraviesan muchos los productores, de al no ser dueños de la tierra o no tener asegurada la producción a largo plazo, es muy difícil instalar algunas prácticas, ya sea por infraestructuras o por manejos que llevan muchos años, cuando los productores no saben si en 2 años, que es el caso de varios productores les ha pasado, en 2 años dicen ya no te alquilo más el campo. Entonces quizás todas esas prácticas de recuperación de suelo que tardan tiempo, algunos productores que tienen un poco más de seguridad en la tenencia de tierra pueden llevarlas adelante, otros se ven un poco más limitados en ese sentido. Bueno, y otra de las preguntas que había, que también tiene que ver con lo que ya venimos conversando en otros encuentros, sobre todo de parte de aquellas experiencias de SPG que también están pensando en el armado de ordenanzas o el acompañamiento de otro tipo de institucionalización, tiene que ver con esto de los sellos o la marca, ¿no? Y en este caso, en el SPG FAUBA hay una pregunta que tiene que ver con, bueno, la garantía, ¿la dan o la van a dar con sellos o marca? ¿O es creada ad hoc por el propio SPG? Ahí está, ahí puse la garantía. Un poco la idea es, esta garantía que ven, que es el cartel, que es como la garantía que tienen los productores, fue construida junto a los productores, de ver bien qué información ponemos, qué queremos informar al consumidor. Pero bueno, ahora un poco como venimos contando con la idea de la comisión esta de comunicación que se armó hacia adentro del programa, es generar como una especie de marca, empezar a generar algunos elementos quizás visuales que se asocien más directamente con el SPG. Nosotros tenemos un logo, que lo ven ahí abajo, que dice SPG. La idea es empezar a generar un poco más de materiales en ese sentido. Y si todo sale bien para fin de este año, también tener una página web donde los consumidores puedan sacar una foto, un QR, que quizás lo lleve a las garantías o la historia de ese productor. Pero bueno, esta cuestión más de generar una identidad alrededor de SPG es algo que se viene construyendo, que es participativo y que la idea de generar una comisión de comunicación era darle una fuerza y un marco mayor a este proceso. Bien. Y después hay dos preguntas más que tienen que ver primero con el rol de los productores y por ahí generó no sé, como algún ruido, alguna confusión respecto de esto de, ¿se visitan unos a otros? ¿Por qué antes no se visitaban? ¿En qué momento se incorporó esto de las visitas cruzadas? Entonces, ¿cómo se certifican? Si vas solo el equipo técnico que los acompaña siempre o también
cuando se hacen esas visitas cruzadas, además de ir otros productores, también cambian los equipos técnicos. Y la otra pregunta o el otro foco tiene que ver con el rol de los consumidores, ¿no? Que un poco ya lo comentaron, pero por ahí quieren contar algo más. Bueno, si quieren. ¿Vos, Fede, o no, no. Bueno, anualmente se hace, a cada productor se hacen visitas cruzadas. Hay una visita mensual o bimestral a cada productor con el equipo técnico y también se hacen visitas cruzadas. Se trata de, a veces difícil coordinarla, se trata que sea visita cruzada de varios productores, pero por lo menos otro productor del SPG debe estar presente en esa evaluación y en esa visita cruzada antes de entregar la garantía del año. No me acuerdo qué otra pregunta había. Respecto de los consumidores, por ahí, el rol de los consumidores. Hasta donde entiendo, como les decía Fede, esa es como la pata que actualmente más estamos intentando reforzar porque es como la pata que más falta. Entiendo que hasta ahora en la emisión de garantías o de relevamiento de indicadores no participan de ninguna forma los consumidores. Más bien estamos en una instancia como mucho más previa, digamos, de hacer el primer contacto. De las veces que yo he estado en la feria, y siento que es valioso también como confesar, digamos, en qué patas tenemos que trabajar, ¿no? Como sincerarnos. Y de lo que yo he estado en las ferias haciendo actividades, recorridas, preguntas, trivias, muchas veces hay consumidores que están como ya vinculados con productores hace mucho tiempo, como que van y compran y hasta están como fidelizados y todavía no tienen como no tienen una idea clara de lo que es el SPG. Como se les pregunta y por ahí no tienen, no saben, o saben a medias, entonces, nada, como remarcar un poquito eso de que se está trabajando, se está dando la discusión, se están haciendo recorridas, charlas, se están haciendo actividades en general para hacer esa pata y más bien abrir a que si otros SPGs tienen alguna experiencia de cómo involucraron consumidores o cuál fue la ruta para que, con esto que decían, se hacen registros, no se hacen y sería una súper buena idea por ahí abrir un registro o generar un grupo de consumidores del SPG. Así que nada, por favor, si alguien tiene una ruta como en ese sentido, bienvenida a cualquier acotación. Quizás para sumar ahí lo que dijo Dome, la idea original de la visita cruzada era que un consumidor y otros productores visiten el campo. Pero bueno, la verdad que la parte de también llevar consumidores, registrarlos de una forma así, es complejo. Se ha logrado porque hemos llevado en algunas ocasiones a consumidores al campo. Esto que contó Mariana de, yo visité tu casa, bueno, lo hemos logrado, pero en mucho menor medida que las visitas cruzadas que hemos logrado con productores. Y yo por lo que entiendo me acuerdo que el año pasado participé de un análisis de lanzamiento del SPG de la comarca andina y surgió el tema de los consumidores, el involucramiento, y me acuerdo que éramos varios de distintos SPG que todos concluíamos en lo mismo, como quizá el consumidor es la parte más difícil de involucrar activamente el proceso. No es que no participe porque son quienes compran, quienes hablan con los productores, quienes leen la garantía, son un actor muy importante, pero la participación más activa en general se da entre instituciones y entre productores. Y no sé, quizás en otros lugares hay asociaciones de consumidores que participan como con un rol más activo desde los consumidores. Eso es quizás un poco lo que está costando ahí, como dijo Dome. Bueno, entonces, qué importancia, ¿no? Qué importante que es, qué relevante que sigamos haciendo red, ¿no? Para que cada vez más consumidores, ¿no? También cada vez más productores, más personas se sumen
se sumen a pensar en un sistema agroalimentario diferente o alternativo. Hasta ahora esas son las preguntas, Lali, Rosa, que pude registrar mientras se iba desarrollando la exposición. Así que, bueno, les cedo la palabra a ustedes. Bueno, yo me uno un poco a lo que había dicho Ale al principio. Muchas gracias al SPG de FAUBA por tomar esto, por presentar, por tener toda esta mirada, ¿no? De estar presentes distintos coordinadores, poder contarnos digamos, un poco contar el proceso, ¿no? No solo contarlo como un cuentito lindo, sino que emerjan estas dificultades. Creo que también aprendemos de las dificultades, así que está bueno que nos contaron toda digamos, la cocina. Me parece que eso también está bueno para aprender y para compartir. Y bueno, la verdad que la presencia de los estudiantes también te da esa esperanza, ¿no? Está bueno también. Y bueno, y por supuesto la parte de los productores y productoras que puedan estar participando de estas instancias que también con lo que cuesta y que puedan dedicar tiempo a contar y compartir. Así que bueno, un agradecimiento enorme a todos. Esto queda grabado, una cuestión técnica, necesitamos que todos cuando termine la reunión se retiren de la reunión porque el sistema no da la grabación si no se van. Entonces, el video pasado tenía como 5 horas porque alguien quedó conectado. Entonces, por una cuestión técnica, les vamos a pedir que se acuerden de irse de la reunión, así podemos tener la grabación. Alguien preguntó cómo podemos participar o si hay intercambios entre SPGs. Ahí les copiamos el link de un grupo de WhatsApp, que es lo que tenemos como construyendo como un espacio de intercambio, es en un grupo de WhatsApp. Es hasta donde si hay ideas y todo para generar este espacio, son bienvenidas. Lo que venimos intentando facilitar hasta ahora son estos encuentros periódicos que surgen de los espacios de discusión, de encuentro, como dijo Federico, el Congreso de Agroecología, el Congreso Provincial, el Congreso Nacional. Ahí tenemos algunos espacios presenciales, y si no, en este grupo de WhatsApp, donde intentamos exclusivamente, eso sí, les pedimos tratar de tenerlo para el intercambio exclusivo de temáticas de SPG, para que la gente no se empiece a ir, digamos, de ese espacio. Así que bueno, pusimos ahí algunos objetivos en ese grupo para compartir esto, ¿no? Pedidos, demandas, noticias, bueno, como pusimos, ese sería como el espacio, y ahí vamos a compartir la grabación y seguiremos intercambiando y tratando de generar estos espacios para que sigamos aprendiendo entre todos y todas. Te cedo, Rosa, si querés sumar algo. Bien, bueno, también agradecerles y felicitarles por la exposición que nos permitió conocer más desde las distintas miradas y roles y, bueno, conocer aspectos en cuanto a los logros, las limitantes, los desafíos respecto a lo pedagógico, respecto a la investigación, la extensión universitaria, el vínculo con los productores, el vínculo de los estudiantes y docentes con los productores. El tema, bueno, que siempre se presenta como lo más débil en todos los SPG, que es el vínculo con los consumidores y sobre todo la participación dentro del SPG, bueno, distintos aspectos productivos y, bueno, y sobre todo felicitarlos por la sostenibilidad que tuvo este SPG pasando por épocas difíciles, tanto en lo político como haber pasado la pandemia y seguir, digamos, con el SPG vigente, transformándose, renovándose. Me parece que, bueno, que eso es muy, muy importante, ¿no? Y, y bueno, creo que es muy valioso, digamos, seguir juntándonos en este contexto y, como decía antes, seguir capacitándonos, seguir haciendo que la red vaya tomando más forma y fuerza para prepararnos para momentos más favorables y que podamos incidir en políticas respecto a SPG. No sé si alguien quiere agregar algo. Bien.
Si no, ya daríamos por cerrada esta reunión. Bueno, agradecer desde el SPG de la FAUBA a todos por la invitación y por habernos escuchado y por poder intercambiar nuestras experiencias. Bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, Bueno, hasta la próxima. hasta la próxima. Bueno, nos vemos, hasta la Nos seguimos próxima. viendo, nos seguimos Gracias. encontrando. Gracias, hasta luego. Chau. Chao. Gracias, saludos. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Excelente. Bueno, felicitaciones otra vez, increíble de todas partes del país.